Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Mesa Política, un espacio de diálogo producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Hoy vamos a hablar de la estrategia golpista de la ultraderecha en el Perú y para ello nos acompaña Francesca Emanuel. Bienvenida, Francesca. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, Francesca es socióloga y politóloga, ambas carreras cursadas en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente estudia un doctorado en antropología en la American University en Washington, D.C., donde también, tengo entendido, trabajas como investigadora. Antes de entrar al fondo del asunto, de hablar sobre golpismo, sobre la ultraderecha, caracterizar un poquito también el momento que vive el Perú, vamos a hablar de este hecho que te ha tenido en el centro de la noticia, Francesca, porque todas vimos en el Perú y también internacionalmente que les dijiste golpistas a Nidia Vilches, Jorge Montoya, Daniel Córdoba, Nano Guerra García y Óscar Sumar. No estaba pasando piola Óscar Sumar, pero él también estaba ahí en esa conferencia de prensa, que era como una delegación supuestamente multipartidaria que fue hasta Washington, D.C., a la OEA, donde vimos que no lo recibieron, para presentar una carta, una solicitud de auditoría internacional. Ellos hicieron una conferencia, una asociación de prensa, y no había prensa, solo faltaba la prensa, solamente estaba la asociación, pero estuviste tú y le dijiste golpistas, ¿no? Tú llegaste ahí. Antes de entrar al tema de fondo, ¿nos puedes contar un poquito los entretelones de aquella cita? Claro. Primero hay que tener en cuenta que el lugar donde ellos celebraron la conferencia de prensa se llama el National Press Building. Es un edificio donde hay muchísimos periodistas que tienen sus oficinas allí, con lo cual resulta sorprendente que aún teniendo este cuartito donde se celebró la conferencia de prensa al lado de sus oficinas, igual ellos no fueron, estos periodistas. La conferencia de prensa comenzó 1 hora después de lo señalado. Porque no había prensa. Supongo que porque no había prensa o porque no había nadie, porque no solamente no había prensa. Y yo en esa hora pude conversar con Montoya, quien me confirmó que Almagro no los iba a recibir. Con Jorge Montoya. Exacto. El almirante Jorge Montoya. Sí. Ok. Él me confirmó que Almagro no los iba a recibir. Él me dijo que era porque no podía, que Almagro no podía recibirlos. Yeah. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido porque Almagro se reúne con todas las figuras de derecha más recalcitrantes de Latinoamérica y también con todo el mundo en realidad. Él llama a su oficina a todo el mundo, se toma fotos, incluso los tuitea. Sí. Obviamente era un gesto simbólico y político el hecho que él no quisiera reunirse con ellos, que subraya el hecho de que son golpistas. Por otro lado, hablé también con Daniel Córdoba y con Óscar Sumar durante largo rato. Ellos me comentaron que la Cancillería y que el embajador actual frente a la OEA y también el embajador actual peruano en Estados Unidos, Hugo de Sela, les daba total respaldo en esta delegación. Eso fue lo que te dijeron ellos. Exacto, ellos me dijeron eso y yo lo publiqué en un artículo en White. Claro, con ese aval ellos vienen supuestamente aquí, ¿no? Sí. Ellos me dijeron otras cosas absolutamente delirantes de cuál era el rol de la Cancillería en estos intentos de revertir los resultados electorales. Yo no los escribí, yo no los he comentado públicamente porque, como te digo, son delirantes. ¿Pero puedes decir un poquito, por ejemplo, algo? Como que iba a haber como una suerte de insurrección por parte de la Cancillería. ¿Adentro de la Cancillería? No, o sea, como que la Cancillería iba a actuar de forma distinta a como el presidente del Perú estaba decidiendo que su Cancillería actúe. O sea, en contra, además del Jurado Nacional de Elecciones, el seguro del presidente es mantener la neutralidad, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, Óscar Sumar, que es abogado, según el doctor en Derecho, me comentó esto, que existía la posibilidad de ese actuar autónomo de la Cancillería apoyando una auditoría, y yo le comenté con también conocimiento de la situación y de la jerarquía, que eso era
era ilógico, totalmente ilógico, porque una cancillería responde a las directrices de la presidencia. Pero como les digo, yo no publiqué eso porque me parece delirante y quizá muestra los delirios de grandeza de estos individuos y también su desconocimiento de la realidad política, legal, claro, e internacional. Es el presidente de la República que define la política exterior en el Perú. Pero bueno, en fin, tú le dijiste algo muy importante, ¿no? Le dijiste golpistas, ahora te voy a preguntar por qué les has dicho golpistas, pero además le dijiste internacionalmente los ven como golpistas y por eso no hay prensa aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les dijiste golpistas? Veamos, ¿y por qué los defines como golpistas? Claramente ellos vinieron a los Estados Unidos a exigir una auditoría de unas elecciones que ellos no tienen el aval ni el fundamento de que existe ningún indicio de fraude en esas elecciones. Entonces ellos están buscando revertir unos resultados electorales que han sido totalmente limpios y que han sido avalados por la comunidad internacional, por las organizaciones de observación electoral, como la Organización de Estados Americanos, a quienes ellos le estaban solicitando la auditoría sin autoridad, por cierto. Y una cuestión muy clara, yo los califico de golpistas porque cualquier persona o cualquier individuo que organice, orqueste un golpe o apoye un golpe debe ser calificado como golpista. Y ellos, al traer esta solicitud, al decir que las elecciones fueron fraudulentas, al no reconocer su derrota, lo que están haciendo es desconocer las elecciones y empujando hacia un golpe de Estado. Claro, es decir, denunciar fraude sin pruebas es una estrategia golpista que además se quiso hacer aquí en Estados Unidos, ¿no? Donde estamos filmando. Exacto, exacto. Sin importarles que en Perú más de 8 millones de personas votaron por el candidato electo, Pedro Castillo, y sin importarles las repercusiones de azuzar violencia en un país como el nuestro, en donde hay decenas de personas, si no cientos de personas movilizadas en estos momentos en Lima y acampando frente a las instituciones electorales, solicitando que no se robe su voto. Que se proclame también al vencedor, ¿no? Porque sí, ya estamos avanzado julio y aún no se ha proclamado al presidente electo en un escenario bien complejo. Bueno, entonces tú les dices golpistas, ¿no? Pero a Nidia Vilches, que es del APRA, ¿no? Digamos, el almirante Jorge Montoya, vinculado a la coordinadora republicana, yo le digo la coordinadora republifacha, bueno, digamos, unos sectores bastante considerados de ultraderecha, en un ratito vamos a entrar a eso. También a Nano Guerra García, que, bueno, él supuestamente antes era una persona un poco liberal, centrista, pero ahora hemos visto que estaba apoyando, bueno, candidateó cerquísima en la plancha con Keiko Fujimori. También a Daniel Córdoba, que, bueno, él tiene bastante sentido de la oportunidad, ¿no? Él está, digamos, para no calificarlo, él está ahí siempre en unas posiciones un poco complejas. Y finalmente a Oscar Sumar, que él, apenas tú le paraste, él se fue, ¿no? Que no quería salir en la foto. Pero si yo me preguntara qué tienen en común estas personas, yo diría, bueno, ellos apoyaron pues, el asalto al poder de Manuel Merino en el año pasado. Ellos estaban, si tienen algo en común, es que estaban completamente opuestos a las manifestaciones de millones de personas en el 14N, ¿no? Entonces, digamos, bien puesta la frase de golpista, ¿no? Porque en realidad desde hace rato. Entonces, ¿qué los lleva al golpismo? ¿Cuáles son las causas del golpismo? ¿Por qué desarrollar esta estrategia golpista? Bueno, han perdido las elecciones, pero ¿por qué ir por ahí? Primero, es claro que, como dices tú, el calificativo de ellos es golpista y no de ahora, sino que lo vienen renovando. Son antidemócratas y han perdido el poder de forma sistemática en los últimos años, y como no han podido recuperarlo a través de las urnas, y en estos momentos no pueden recuperarlo a través de las urnas, ellos optan por mecanismos violentos, antidemocráticos, golpistas, porque es la única forma en la que ellos podrían volver al poder.
hoy por hoy. Mira, esto que señalas es súper interesante porque el golpismo, de lo que tú señalas, se erige como una variable central en la coyuntura del país desde el año pasado. Y en realidad tú has hablado de una pérdida sistemática de poder. Sí, efectivamente, ¿no? Si uno comienza a revisar el resultado del desenlace o desde la explosión del caso Lavajato, Lavajuez, ellos pierden primero el poder judicial, ¿no? Por su gran influencia. Luego el referéndum, el cierre del Congreso. Entonces, esta es la pérdida sistemática de la que nos hablas. Han perdido y ahora han perdido, pues ya, esa expresión máxima de esta pérdida es la derrota electoral y pierden el poder central. ¿Ya? No pueden ganar la presidencia por la vía electoral, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto potencia su actitud agresiva? A ver, estamos viendo que hay un fraccionamiento, al menos públicamente, de la derecha, pero que sí hay sectores que se están envalentonando y han perdido la brújula, no solo moral, sino la brújula de sanción pública. Tenemos a personajes, que no quiero ni siquiera nombrar sus nombres, pero que están llamando a una unidad cívico-militar. Obviamente hay sectores en estos grupos de derecha radical, de ultraderecha, que se van a radicalizar o que en estos momentos deben estar ya tejiendo sus lazos con aquellos sectores violentos para buscar una radicalización, ¿no? Incluso mayor, más violenta. Sin embargo, hemos hablado de que han perdido el poder. Y en estos momentos, hoy por hoy, ellos han perdido el poder. La única forma en la que ellos pudieran volver al poder es a través del golpismo. Y en este momento es a través de un golpismo violento, ¿no? Es a través de un golpe de Estado. Y yo creo que no va a suceder ahora. Claro, porque están como que en un destino complicado, ¿no? Han sido derrotados y además están divididos, como tú bien apuntas. Pero esta facción de la que hablas, de la ultraderecha, ¿qué tiene para ofrecerle al país? ¿Cuál es su proyecto país? ¿Te has preguntado eso? No sé si... Yo me gustaría que la gente que ha votado por ellos o que los sigue se lo pregunte, porque creo que no tienen ningún proyecto país. Lo que ellos están utilizando son estas etiquetas, tal y como las utilizó Donald Trump aquí en Estados Unidos, estas etiquetas que llaman a la emoción, ¿no? Que llaman al sentimiento, la idea del anticomunismo, la idea de que en el Perú, de que puede convertirse el Perú en una Venezuela, ¿no? No hay explicación más allá de eso y no hay propuestas, ¿no? No hay opciones propositivas por parte de ellos. Sí. Pero están articulados internacionalmente, el golpismo no solo es peruano, ¿no? Sí, desde luego, el golpismo tiene rasgos en este siglo XXI dentro de nuestra región muy claros, de hecho. Por un lado tienes a una derecha que, como ha perdido poder no solamente en el Perú, sino también en otros países de la región, pues ha utilizado la estrategia del lawfare, ha utilizado golpes parlamentarios para sacar del poder a aquellos presidentes que fueron elegidos de forma democrática, de forma electoral. En estos momentos estoy pensando en los últimos 10 años, en el 2012 en Paraguay, Fernando Lugo, que lo sacaron de allí en menos de 24 horas de la presidencia a través de un golpe parlamentario. Una especie de vacancia express, como... Sí, una vacancia súper expresa, además con motivos totalmente espurios. Sí. Y una estrategia similar se llevó a cabo en Brasil en el 2015 con Dilma Rousseff, que también le hicieron un juicio político y la sacaron en pocos días, cuando, si no recuerdo mal, había como 500 y pico de congresistas y senadores, y de los 500 y pico, 300 y pico estaban siendo investigados por corrupción. Todos ellos votaron obviamente en contra de Dilma Rousseff, y de hecho los motivos por que sacaron a Dilma Rousseff de la presidencia fueron ilógicos. Era por una ley de presupuesto, no era por nada de corrupción. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que el mecanismo es el lawfare, que es el mecanismo legal, utilizar artimañas legales para, en este caso, hacerse con el poder. Asaltar el poder.
Exacto, Bueno, capturarlo. pasó en Perú en noviembre del año pasado, lo que originó el 14N. Desde luego, y a eso iba, y lo hemos vivido hace muy poco. Eso es por un lado. Y por otro lado estamos viendo este oportunismo de cuando ellos pierden las elecciones, lo que dicen es que hubo fraude, deslegitimar las elecciones, desacreditarlas, crear una corriente de opinión que debilite al gobierno que viene para luego utilizar quizá esas estrategias legales y dar el hachazo. Ahora, pero no creo que no están entendiendo el mensaje de que como que la sociedad peruana no los quiere, ¿no? O sea, digamos, vimos lo del 14N, pues las mismas personas, ¿no? Que estaban ahí detrás de Manuel Merino, ahora estaban detrás de Keiko Fujimori, y bueno, como decíamos, no tienen un proyecto más allá de la matonería o de imaginarse un país donde solamente ellos hacen política, ¿no? Y la izquierda no tiene un lugar, o ni siquiera el centro político tiene un lugar, ¿no? Es solo ellos, es una política de la exclusión, lo cual es muy peligroso. Incluso el almirante Montoya, con el que tú conversaste y al que le dijiste golpista, ¿no? Yo debo ser su peor pesadilla en este momento. En este momento sí, y creo que él quiere eliminar a la izquierda, ¿no? Quiere como que no haya una izquierda. Distinto a lo que dice Hildebrand de las derechas en otros momentos en el Perú, donde querían darle un lugar más bien a la izquierda, cita el caso de Beltrán y tal. Pero bueno, en fin, ¿tú cómo ves esta ultraderecha? Además de ser golpistas, lo que tenemos que hacer es identificar que son fascistas. A ver. Desde luego, cuando tú quieres eliminar a tu oponente, cuando tú estás utilizando una narrativa racista, cuando tú estás proponiendo la eliminación del voto de sectores populares, sectores rurales en tu país, eso es racismo, eso es discriminación. Y eso es un rasgo del fascismo. Usaron política de terror, de miedo también, ¿no? Sí, bueno, esto es muy interesante caracterizar porque es algo nuevo en el Perú, el fascismo. O sea, ahora, ¿no? Porque hemos tenido el fascismo, como bien apunta Tirso Molinari en su libro El fascismo en el Perú, este fascismo en los años 30, con las camisas negras, con Alberto Flores, heredero de Sánchez Cerro, ¿no? Y más bien hay grupos fascistas en el Perú que reivindican a ellos, ¿no? Pero es nuevo ahora que haya aparecido. Es que yo creo que no se necesitaba la desnudez del racismo y la utilización del fascismo y estas estrategias políticas porque tuvieron el poder durante los últimos 30 años. Entonces ahora que lo han perdido, como hemos coincidido, están utilizando estas estrategias que lo que llaman a la emoción, no a la racionalidad, a la emoción, al desprecio del otro. Y en el Perú tenemos históricamente un bagaje totalmente racista. Y eso está reflejado en que todos nuestros presidentes, nuestros mandatarios, pues nunca han sido, como lo es en estos momentos Pedro Castillo, alguien que realmente represente a la mayoría popular peruana. Y sí, hay que identificar que esta gente está utilizando estrategias fascistas y narrativas fascistas, tal y como lo hizo aquí en Estados Unidos Donald Trump. Claro, están articulados también, ¿no? Señalaba, están articulados. Con Vox también, hubo gente de Vox que ha participado en la campaña electoral peruana del lado de Keiko Fujimori. También se hablaba de asesores de Trump también que han participado en asesorando a Keiko Fujimori. Bueno, ese detalle no lo tengo yo del todo, pero sí, efectivamente es una ultraderecha que vamos a entrar a caracterizarla, ¿no? ¿Quiénes componen esta ultraderecha en el Perú? Además de los grupos de militares en retiro, con el caso del almirante Montoya, otros más, ¿no? También está el fundamentalismo cristiano, ¿no? El neopentecostalismo, que es algo además que nace aquí en Estados Unidos. Exacto, y hay evidencia de que hay muchos grupos aquí en Estados Unidos que han estado financiando campañas ideológicas, por ejemplo, en contra de la introducción del concepto del género y los estudios de género dentro de la educación, por ejemplo,
O sea, cuestionando el enfoque de género. Claro, cuestionando, eso es el enfoque. Cuestionando el enfoque de género, que han sido financiadas desde Estados Unidos. Y estas organizaciones de conservadoras, religiosas, tienen también una relación directa con Mike Pence, que era el vicepresidente de Estados Unidos cuando Donald Trump era el presidente. La derecha cristiana. Exacto. Y ellos tienen mucho billete, tienen mucho dinero. Mucho poder, ¿no? Y sí, pero tienen sobre todo mucho dinero para poder financiar estas campañas masivas que tienen no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Sí, acá hay un think tank, ¿no? La Liberty University, donde han estudiado incluso bastantes personas que hoy son dirigentes ahí en estas campañas de Con mis hijos no te metas y tal, en esta coordinadora pro familia, la CONAFRAN, la Coordinadora Nacional Pro Familia, de la familia Rosas. Bueno, ahora tenemos en el Congreso, por Renovación Popular, a Norma Yarro, a Milagros Aguayo, y en general también son un componente de esta ultraderecha, ¿no? El fundamentalismo cristiano, exmilitares también muy ultraderecha, y otro componente de algunos ciertos empresarios que se han venido favoreciendo los sistemas de delitos de poder en el Perú, y que también están apoyando, bueno, además de alguna... La máxima expresión de eso es el Club de la Construcción, el Grupo Graña. Bueno, en general hay que analizar más los componentes de la ultraderecha, pero yo creo que tienen un destino complicado, porque si bien se han fortalecido como tendencia, se han debilitado ante la sociedad. ¿Tú cómo lo ves? Claramente en las últimas 2 semanas yo siento cada vez más que ha habido una derrota, incluso hace poco con el Tribunal Constitucional, pero ellos no bajan la guardia, ellos no se dan por vencidos. Y aunque en este caso Castillo vaya a ser proclamado y vaya a asumir el poder el 28 de julio, ellos van a estar siempre a la expectativa. Tienen una posición privilegiada de oposición. Es una posición privilegiada, porque ellos pueden simplemente atacar y atacar. No les toca enseñar ese proyecto país que no tienen, hoy por hoy. Claro. Y están en todo momento buscando la oportunidad en la que puedan dar el zarpazo. Y si bien es cierto, pienso yo obviamente, si bien es cierto que que se han distanciado, que hay facciones dentro de esta derecha, yo creo que en cuanto una de estas derechas, una de estas figuras encuentre la oportunidad, los demás van a ir detrás. Quizá no públicamente, pero van a ir a sacar los réditos de esa acción. Una recomposición oportunista de la derecha, porque actualmente sí están divididas, no toda la derecha acompaña pues esta aventura golpista, y hay otros que están reconociendo a Castillo como presidente, pero tú nos colocas aquí un tema que es como ya para ir cerrando la entrevista, que es la sostenibilidad del gobierno de Castillo, la estabilidad del gobierno del presidente Castillo. ¿Cómo la ves? ¿Qué se tiene que dar para que haya una estabilidad en este gobierno, para que comience con un buen pie? Una coalición política, no solo con los partidos que ya están, sino intentando sumar otros grupos políticos. ¿Pero qué partidos ya están? Bueno, yo tenía entendido que Juntos por el Perú ha formado una coalición. Sin embargo, tienes toda la razón por preguntarme esto. Yo no sé porque no hay un acuerdo de gobierno, ¿no? Exacto, no hay ningún acuerdo de gobierno. Y tienes toda la razón. Han hablado de que se están acercando. Hay figuras de Juntos por el Perú que están desarrollando el plan de gobierno, pero tienes toda la razón. Eso se necesita aterrizar y fraguar, claro. ¿No? Y claro, eso tiene que ser lo primerito. Me imagino que para los las militantes de Juntos por el Perú, será importante que se especifique, se transparente un acuerdo de gobierno, de cogobierno, que creo que es lo natural. Pero tú dices, más allá de la izquierda incluso. Sí. Yo digo más allá de la izquierda. Yo digo que acercarse a aquellos grupos que han quedado un poco desencantados con esta actitud golpista de la derecha, violenta, y acercarse a ellos. Y no solamente a organizaciones políticas. Estoy pensando en que él tiene también que acercarse
a organizaciones sociales. Los que votaron, pues, ¿no? Sí, sí, desde luego, los que votaron y... Los que han ganado, en realidad, quienes han ganado, los y las que han ganado, ¿no? Y a mí me parece que va a ayudar a una estabilidad, a una gobernabilidad, a que haya alguno de los temas que propuestos en campaña que se desarrollen, se concreten lo antes posible, que también haya un apoyo internacional. Que él también mire alrededor cuáles son los gobiernos progresistas y él apunte a una integración regional. Ahora, todo el mundo le ha saludado. Creo que estas elecciones peruanas han estado en el centro, ¿no?, de la atención internacional y también muy bien visto por la izquierda regional, por la izquierda que tanto se sataniza, que el Foro de Sao Paulo, que cosas que realmente son bastante de fantasía, pero si bien es cierto, ha generado un entusiasmo en el progresismo, en la izquierda latinoamericana. Sí, lo ha hecho, pero eso también se necesita concretar. Así como no se ha concretado lo de un plan de cogobierno, también se necesita concretar esas relaciones, esas aproximaciones que él ya ha tenido con los gobiernos progresistas de la región. Claro, entonces tú estás dibujando como que primero se necesita como que una acumulación de fuerzas, ¿no? Se hay que acumular las fuerzas, tanto dentro como fuera del Congreso, resistir el embate, decía Sinesio López, ¿no?, en una columna muy interesante, resistir el embate de la derecha que está en el Congreso y que también está fuera del Congreso. Entonces, una primera etapa de acumulación de fuerzas, de todas las fuerzas posibles. Tú estás sugiriendo una amplitud democrática, ¿no?, la izquierda y más allá. También lo dice Sinesio López y otros más, como que también incluirá al centro. Pero se necesita otra etapa también. La otra etapa es las reformas, las transformaciones, caminar hacia un nuevo pacto constituyente. Sí, se necesita eso, pero sin lo primero no se puede tener eso. Claro, una acumulación de fuerzas es fundamental. Bueno, muchos retos para el país, para el Perú, y bueno, esperemos que este capítulo de fraude pase rápidamente. Espero que lo van a proclamar a Castillo, su proclamación es inminente, ¿no? Yo quiero agradecerte, Francesca, doblemente, primero por aceptar esta entrevista y segundo por habernos representado a muchísimas peruanos y peruanes que nos sentimos representados por tu voz cuando llamaste por su nombre a quienes habían venido aquí, además equivocadamente, a alegar un fraude sin pruebas, ¿no? No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Yo diría incluso criminalmente, a alegar un fraude sin pruebas. Pero bueno... es el mayor delito en una democracia. Exacto. Es la mayor falta en una democracia, exacto, ¿no? Sí. El golpismo. Te agradezco mucho y te agradezco mucho por tus palabras y también por tu análisis del Perú. Es muy importante tener estos espacios alternativos en donde se pueda hablar honestamente de cuál es la realidad peruana, porque como sabemos la prensa está concentrada, la prensa convencional está concentrada y es hegemónica. En un próximo programa vamos a analizar también el papel de los medios y la ley de medios que se necesita y la reforma que necesitamos, por lo menos del espectro electromagnético en el Perú, que tenga una democratización. Bueno, muchísimas gracias. Francesca, y con todos y todas ustedes nos vemos en la próxima edición de Otra Mirada. Les invito a entrar a www.otramirada.p para encontrar esta entrevista, otras más y mucha más información.